Listo, doctor, puede usted empezar. Ya estamos grabando. Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes, adelante. Estamos otra vez reunidos en nuestro curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Ya hemos entrado en materia literaria, después de haber recordado una serie de sucesos que lógicamente tuvieron incidencia en la literatura, y de eso se trata, ¿no? Que un estudiante de literatura maneje esa relación inevitable que hay entre la realidad y la ficción, ¿no? Entonces vamos a retomar este discurso oratorio que yo tengo. Lo veo conveniente, considerando que el auditorio es más bien el de especialistas en literatura, ¿no? Eso quiero decir. Y recuerdo que ya hemos recorrido varias páginas y ya estábamos hablando de nuestro querido Andrés Bello, miembro de la primera generación de escritores que desarrollan su obra en este nuevo contexto que es el de la independencia, ¿no? Y entonces estamos, si no recuerdo mal, estamos en la página 13. Déjenme chequear acá un minuto, por favor, perdón. Sí, estamos en la página, estamos hablando de Andrés Bello, uno de los primeros autores representativos. Muy importante la vida de este hombre maravilloso, de este hombre extraordinario, ¿no? Y habíamos terminado con una cita que está en la página 13, una cita en la que una persona pues hace un balance de la personalidad de don Andrés Bello, y se habla de cómo, claro, ya en este siglo XIX todo está en movimiento, todo está en relación, ya no somos el mundo cerrado, ya no somos el mundo cercado por la monarquía española, y no somos ya un mundo abierto. Por eso digo, en relación con ese mundo en movimiento, digo, en la página 13, precisamente en función de esos cambios con respecto a las relaciones ante España en particular y la América Occidental, en especial Inglaterra, Francia, Alemania, la Europa Occidental, no América, disculpen, que Andrés Bello, criollo de ascendencia hispana, no se quedó en el simple plano de las ideas, y como el objetivo de contribuir a lograr la independencia americana, viajó a Europa de manera reiterada a Inglaterra,
y allí se nutrió de las nuevas actitudes acerca de su ideal. Tomó contacto con Francisco de Miranda, Simón Bolívar y otros hispanoamericanos que abrazaban el mismo ideal de libertad. Descubiertas estas actividades conspirativas, por los españoles que dominaban Venezuela y demás países, fueron condenados al exilio con el fin de que no pudieran volver a su patria con propósitos de liberarla. Bello está entonces en el exilio, está fuera de la patria, es un criollo, es un joven como ustedes, igual que ustedes los desterraran. Y entonces Bello tuvo que ganarse el pan de cada día con el trabajo de profesor, periodista, crítico literario, pues su sólida formación adquirida en su juventud le permitía desempeñarse en estas actividades. Asimismo, en esas circunstancias, se dedicó a la tarea de editar revistas, a publicar textos literarios suyos y de otros escritores. Fue en una de esas revistas que aparecieron los dos textos más famosos de su oficio de poeta. Hay que decir que no es un gran poeta, es un don, ¿no? Es un hombre culto, erudito, es un grande de la literatura. Y se le recuerda por estos dos textos que se llaman Alocución a la poesía y Silva a la agricultura tórrida. Ambos textos están escritos en las estrofas propias del neoclasicismo, con los recursos retóricos propios de ese movimiento conservador, que el neoclasicismo, pero a la vez hay una voluntad de cantar América, de cantar a este continente que recién se está liberando, ¿no? Por eso decimos aquí, ambos poemas muestran la gran influencia del neoclasicismo del autor, pero a la vez son creaciones que ilustran el conocimiento que Bello tenía de las antiguas literaturas griega y latina. Claro, lo que estaba en contra en ellos era el neoclasicismo, pero ellos se nutrían incluso de algo muy anterior en el tiempo, su formación en la literatura clásica, ¿no? Entonces vamos a hablar aquí de su producción poética centrada en estos dos poemas. No los hemos transcrito en su totalidad, más bien la vamos a comentar en estas páginas, pero ya ustedes como especialistas estarán orientados para saber que en el plano de la poesía, en esta primera generación, uno de los hombres más representativos es precisamente don Andrés Bello, ¿no? Que antes de comenzar a leer, que para motivarlos un poquito más a que se interesen por ver la importancia que tiene Bello, no solo en la literatura, sino que fuera de ella, debo decir que una vez que se produjo la independencia, claro, cada uno se fue a su patria, ¿no? Por ejemplo, el caso de San Martín, ya no se volvió a Argentina, se fue a Francia. El caso de Bolívar murió muy joven, y así cada uno se fue. ¿Y qué pasó con Andrés Bello? Andrés Bello, en cambio, tuvo una vida longeva, como creo que hemos dicho, y terminada la independencia, alcanzada la independencia, lo más probable es que te debiera volver a Venezuela, que es su país, ¿no? Él era y es venezolano. Pero no fue así. Ya no volvió a Venezuela. Recibió seguramente alguna invitación de algún chileno, no sé de estos entretelones de esa invitación, pero lo cierto es que
la mayor parte, después de ya de la independencia, y creo que hasta el final, Andrés Bello se quedó en Chile, ayudando a la construcción de ese país. Por ejemplo, él abrió la universidad, el periodismo, se preocupó de la gramática, se preocupó de grandes cuestiones para estos nuevos países independientes. Y es dentro de esa gran tarea que él se fijó, es que aparecieron estos dos poemas que nos merecen el siguiente comentario, que son, dicho sea de paso, disculpes el olvido, los dos están construidos antes de que acabe la independencia. Están construidos en Londres, en el exilio, ¿no? Y claro, están escritos al modo neoclásico, como hemos señalado, que era el modo dominante, pero con elementos también de las literaturas clásicas antiguas, y son un reto también, ¿no? Ya al mismo título, alocución a la poesía, es decir, comienza poetizando sobre la misma poesía. Por eso decimos acá, este poema que apareció probablemente en 1823, decimos de él, este es el título de uno de los poemas más importantes de Andrés Bello. Según hemos señalado, fue escrito en Londres durante la dura etapa del exilio que sufrió en Inglaterra, como consecuencia de la frustrada independencia de su país de origen, Venezuela. Probablemente las circunstancias del exilio europeo, la añoranza de la lejana patria venezolana y las preocupaciones políticas y culturales del citado escritor explican el tono de manifiesto y de discurso metaliterario que posee alocución a la poesía. El término locución significa discurso, proclama, razonamiento, y era una forma artística cuyo origen se remontaba a las antiguas literaturas griega y latina, y cobró un nuevo auge en la etapa del neoclasicismo, dentro de cuyos parámetros se formó Andrés Bello, ¿no? Entonces, alocución, como acabamos de verlo, significa discurso, proclama. Entonces él, en son de proclama, escribe a la poesía. Miren qué bonita situación la que crea, ¿no? El destinatario de esta locución es la poesía. En este texto de 834 versos, bueno, no es tan extenso, el locutor o voz poética se dirige a la propia poesía, la personifica y la lleva a asumir el rol de alocutaria o de receptora del mensaje. En los 10 primeros versos de la locución, el yo poético invita a la propia poesía que abandone Europa, su tradicional lugar de estancia, su reino preferido, y opte por la decisión de visitar y conocer el nuevo mundo americano, el cual le ofrece la originalidad y novedad que ya la caduca y agotada Europa no está en condiciones de otorgarle. Leamos esta estrofa introductoria. Dice así Andrés Bello: divina poesía, tú de la soledad habitadora, con el silencio de la selva umbría, tú a quien la verde gruta fue morada y el eco de los montes compañía, tiempo es que dejes ya la culta Europa,
que tu nativa rustiquez desama y dirijas el vuelo a donde se abre el mundo de Colón, su grande estrella, ¿no? Entonces Bello le hace esta invitación, y solo repito estos 4 últimos versos, donde está lo esencial del mensaje. Tiempo es que dejes ya la culta Europa, que tu nativa rustiquez desama, y dirijas el vuelo a donde se abre el mundo de Colón, su grande escena. Le invita a que deje Europa y que se venga a América. No vamos a abundar en la enumeración y explicación de los diversos recursos expresivos que engalanan la poesía de Andrés Bello. Pero sí es importante afirmar que el vaticinio realizado por el humanista caraqueño se ha cumplido plenamente. Ciertamente, los escritores europeos siguen cultivando la literatura en sus diversos géneros y especies, y sus creaciones siempre han influido en la obra de nuestros escritores hispanoamericanos. Sin embargo, al margen de ello, nuestras expresiones literarias continentales han alcanzado, igualado y en muchos casos superado en calidad y trascendencia a sus modelos europeos, ¿no? Es decir, que si bien la poesía, tal como la entendemos en Occidente, nació en Europa, sin embargo, sus frutos en América son de tanta calidad, o quizá de mayor calidad. Podríamos citar, por ejemplo, que en plena época colonial, fuimos capaces de forjar la figura de 2 grandes escritores que han interesado y siguen interesando no solo a los lectores de este continente, sino a los del mundo europeo. Y aquí me permito hacer una especie de paréntesis o de analepsis para poner el ejemplo de que la literatura hecha en este continente, aún en la época colonial, ya había alcanzado la gloria. Y nos referimos a los casos del Inca Garcilaso de la Vega, 1539-1616, cuya gran obra historiográfica, La Florida del Inca, 2005, y los Comentarios Reales, 2016, influyó en la literatura creativa, en particular en la denominada novela histórica y en otras especies artísticas, ¿no? Es decir, que literariamente éramos gente dotada para la literatura. Además de este aspecto de la fe y del entusiasmo de Bello, por el presente y el futuro de las literaturas hispanoamericanas, Alocución a la poesía, pese a la influencia del neoclasicismo europeo, es un texto valioso en sí mismo porque aboga por la autonomía y la libertad de nuestras letras. No niega el valor inmenso de las literaturas europeas, que fueron nuestros modelos inevitables desde el siglo XV en adelante, pero afirma la necesidad de ser libres en la búsqueda y plasmación de nuestras expresiones literarias, que deben nutrirse de los originales aportes de las literaturas ancestrales. Ahí hay notas abajo, pero no las leo porque después me distraigo. Ustedes la leerán. Este es un discurso escrito, de manera que ustedes podrán releer. Muy bien, que en lenguas ajenas a las europeas, pero gestadas en las tierras y por los seres humanos que existieron y construyeron grandes sociedades y textos literarios antes de la llegada de los conquistadores españoles. Por otro lado,
Al establecer la necesidad de expresarse acerca de la propia poesía, Bello inauguró también una forma esencial en la literatura, el arte poética, es decir, el crear poesía sobre la propia poesía, con prescindencia de la temática que aluda a otros aspectos del quehacer artístico. Porque esa alocución a la poesía es eso, es un arte poético. En este sentido, Bello instituyó un modelo que ha sido utilizado por muchos escritores de todas las corrientes que se han desarrollado con posteridad a los siglos coloniales. Grandes poetas como José Martí, Rubén Darío, César Vallejo, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Alfonso Reyes, Juana de Ibarburu, Alfonsín Storni, Gioconda Belli, Ida Vitale, Octavio Paz, Blanca Varela y muchos otros escritores han desarrollado sendos poemas o libros enteros dedicados a seguir la línea que abrió el venezolano en pleno siglo XIX, cuando nuestros países estaban en una etapa de transición que los llevaría desde la condición de colonias a la de países libres, repúblicas que aspiraban a realizarse, como ya lo señalaba el ilustre Andrés Bello, ¿no? Entonces, ese poema, Alocución a la Poesía, estableció también, ¿no?, de modo inaugural, mediante este poema de don Andrés Bello, ese modo de hablar sobre la poesía, como cuando José Martí dice, no, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Ese es un arte poético, ¿no? Lo tienen todos estos grandes poetas que hemos mencionado, ¿no? O como cuando Vallejo igualmente, y los otros poetas también, cada uno de ellos, Neruda, por Dios, ¿no? Bueno, ese es un texto, Alocución a la Poesía. Entonces ustedes deberían seguir la pista para conocer, tener más datos, porque yo acá he hecho una visión rápida, ¿no? Luego, el otro texto importante, que también se produjo en Europa, pero que luego, lógicamente, se ha hecho conocido este poema en nuestro continente a partir del siglo XIX, se llama Silva a la agricultura de la zona tórrida. Silva, la silva es una forma poética propia del neoclasicismo, ¿no? Entonces, mientras en el anterior poema que hemos citado, breves versos, ¿no?, en este caso también, ¿no?, citaremos, o creo que no citaremos incluso los versos, pero eso, otro poema importante, se llama así, Silva la agricultura de la zona tórrida. Decimos, hay otro aspecto de la vida del escritor caraqueño que fue motivo probablemente para la escritura de otro texto poético de igual importancia que el que acabamos de comentar. Nos referimos a que en cierto momento de su dilatada vida terrenal, él vivió entre 1781 y 1865, Bello conoció y trató en Caracas al ilustre científico europeo, el barón Alejandro von Humboldt, que por esos años realizaba un viaje de conocimiento de todas y cada una de las partes del continente europeo. Abajo hay una nota que pueden leer ustedes en la nota 24. Es posible que Humboldt ya haya conocido o deseara conocer más ampliamente zonas del territorio venezolano. Y cabe también pensar que el entonces joven Andrés Bello
conociera su país igual o menos que el científico alemán. Lo cierto es que ambos recorrieron ampliamente esos extensos e inexplorados territorios y de este modo llegaron hasta la zona selvática, cuya extensión es vasta porque abarca y trasciende las fronteras de varios países sudamericanos, quizá con excepción de Chile. Sí, casi la mayoría de nuestros países de América del Sur algo tienen que ver con la selva amazónica, que es inmensa, ¿no? El interés de Humboldt era el de profundizar en el amplio y variado examen de los diversos aspectos de todo el continente. Su sed de conocimientos abarcaba a seres del mundo animal, vegetal, mineral, territorial, meteorológico, cultural, lingüístico, humano, y esa vocación de viajero incansable y exhaustivo se la transmitió al joven Andrés Bello, ¿no? Quiero decir que probablemente en la inspiración para esta agricultura de la zona tórrida influyó de alguna manera la presencia, el conocimiento, la amistad, el haber compartido viaje, nada menos que con este monstruo del conocimiento científico de aquel tiempo, que es el barón Alejandro von Humboldt, ¿no? No por gusto en este país hay un colegio que lleva ese nombre. Y claro, en Caracas de aquellos años es posible, es factible pensar que el barón Humboldt tuvo como amigo Andrés Bello, quizá viajaron juntos. Y entonces es probable que Andrés Bello conociera más de su propio país, porque él era caraqueño, él era de Caracas, pero gracias a estos viajes que hizo Humboldt por todo el continente americano, él se inspirara también en este paisaje, en esta actividad que es la agricultura. Y por eso es que escribe este poema. Haciendo un paréntesis, debo decir que con un aspecto especulativo, pero que alguna vez he oído, claro, si ustedes van al aula virtual, van a internet y buscan información sobre Humboldt, se van a encontrar con información sobre un sujeto talentoso, un hombre que viajó para conocer el mundo, porque el mundo es tan grande, y él se dedicó a esa actividad. Y en ese viajar, el objeto de su vida fue viajar, conocer el mundo en todos sus aspectos. Y se conoció todo el continente. Pero según se dice, y esto lo digo entre paréntesis, como una digresión, él se recorrió todos los países, de norte a sur. Y en ese recorrido ya, supongo yo, de vuelta hacia Europa, llegó a Estados Unidos. No tengo las fechas, pero debe ser 1940 más o menos. Llega y se entrevista con las autoridades del país, de los Estados Unidos de América. Hay conversaciones de por medio, según se dice. Y entonces no sabemos si de manera consciente o inconsciente, Humboldt, que lo había conocido todo, en todos sus aspectos, les da a los norteamericanos el dato de que en sus exploraciones que ha hecho en todos los países, ha descubierto que en México hay grandes yacimientos petroleros. En esa época todavía el petróleo no se utilizaba como ahora, que es un motor que mueve al mundo. Pero recuerden que Estados Unidos era un país muchísimo más adelantado ya que nosotros, ¿no?
Y entonces Bello da, el Barón de Humboldt da esta información, que hace que algunos años después Estados Unidos le haga la guerra a México, como ustedes lo saben. No solo le hace la guerra, sino le quita grandes extensiones de territorio, precisamente aquellas donde estaba ese petróleo, California, entonces Los Ángeles, toda esa gran zona, se la arrebata, ¿no? Porque esa ha sido la política siempre de los países capitalistas. Bueno, eso es como una parte, como un dato que deben ustedes conocer. Bueno, y volviendo al poema, decimos, de ese modo el joven caraqueño, preocupado en liberar a su país y al continente entero, aumentó su amor por la naturaleza, la producción agraria y por la cultura de su tierra hispanoamericana. Y esa apropiación del conocimiento pragmático y utilitario lo llevó a publicar otro texto denominado Silva a la agricultura de la zona tórrida, que sirvió para que los lectores de esos lugares profundizaran en su acercamiento a los secretos y características de su propio hábitat. Sin duda, el poema está construido siguiendo las pautas del neoclasicismo aún vigente, pero la temática alude a los recursos de todo tipo que enriquecen a nuestro continente. Por ello es que los conquistadores españoles del pasado, acostumbrados a observar el modo indígena maravilloso de hacer producir el campo con el novedoso método de construcción de los andenes, se beneficiaron con esta riqueza agraria, se resistieron a separarse políticamente de América, de Sudamérica, de América, Sudamérica y la América Central durante varios siglos, claro. Acá imagínense la cantidad de productos que los españoles descubrieron, entre ellos, por ejemplo, la papa, ¿no? La papa, que ellos dicen la patata, ¿no? Que se parece al inglés potato. Bueno, entonces en ese poema se habla de eso, ¿no? Por ello es que producir la independencia y pensando en el desarrollo y crecimiento de las poblaciones en las ciudades y pueblos, de los cientos y miles de núcleos urbanos, Bello en consonancia con las teorías y concepciones político-económicas de nuestros países, llegó a componer el ya citado texto en el que enumera, describe y valora la existencia de todos los productos de que nuestras tierras nos proveen para la alimentación necesaria de cada día, ¿no? Pues se llama Silva la agricultura de la zona tórrida. El surgimiento de esta riqueza productiva es consecuencia de la práctica de la agricultura, actividad útil e indispensable para el progreso del país. En tanto tema o motivo de inspiración, la agricultura ya había sido cantada desde la antigüedad. Ya en la época del Imperio Romano, de larga y trascendente existencia, el gran poeta latino Virgilio había cantado en su obra Geórgicas las bondades y ventajas de la vida y del trabajo en el campo. Bello, conocedor de los autores latinos clásicos, eligió el modelo establecido por Virgilio y compuso algunas estrofas en las que se ensalzaba la actividad agraria, la fertilidad de nuestras tierras y la variedad de frutos que crecían en las distintas zonas de la geografía americana. En realidad, la composición poética de Bello era parte, según su vasto proyecto, de un amplio libro dedicado a expresar literariamente la América entera. Ese poema lo puso Silva, la agricultura de la zona tórrida, era parte de un poema mayor que
debía llamarse América, ¿no? En realidad la composición de Bello era parte, según su vasto proyecto, de un amplio libro dedicado a expresar literariamente la América entera desde esta perspectiva agraria. Por diversos motivos, el autor no continuó ni completó su proyecto, pero al dar a conocer las estrofas que todos hemos leído, sembró un motivo poético para que más adelante otros inspirados bates retomen y resalten la trascendencia de ese tema. ¿Cómo no va a ser importante el tema de la agricultura, de la ganadería, del campo, de la producción? En efecto, pocos años después, en la etapa del romanticismo hispanoamericano, el poeta Gregorio Gutiérrez González, que es un poeta ya del romanticismo colombiano, dio a conocer un poema cuyo solo título es un símil de la obra que había inaugurado Andrés Bello. El de Gutiérrez González se denomina Memoria del cultivo del maíz en Antioquia. Un título pues nada poético, pero eso era lo que en este momento se imponía en aquella época. Todos los escritores estaban abocados a dar a conocer esa realidad. Y por eso Gutiérrez González escribió esas memorias del cultivo del maíz en Antioquia. Y ha sido ampliamente considerado en las antologías nacionales y continentales, como tendremos oportunidad de comprobarlo. Posteriormente, en plena vigencia del modernismo, el poeta peruano José Santos Chocano, en su libro Alma América, reiteró y enriqueció la visión del tema agrario, vinculándolo con asuntos históricos, porque ambos tópicos están relacionados en la historia de nuestra América, mucho antes de la llegada de la conquista española. El propio Rubén Darío, en muchos de sus grandes poemas, retomó el tema agrario. Y en el siglo XX, el poeta Pablo Neruda, en su libro Canto General, concedió un gran protagonismo a la tierra, a la historia y a los seres humanos, que construyeron grandes sociedades en las que la agricultura asume una significación esencial en la vida de nuestras culturas ancestrales. El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal pertenece a esta línea importante en nuestras letras, y así podríamos multiplicar los ejemplos de escritores, poetas y narradores vinculados a este mundo en el que el campo y lo rural ofrecen una riqueza literaria que asombra a los lectores. Al mencionar, disculpen, este es otro paréntesis, otra analepsis. Recuerden que una idea que queríamos probar en las páginas anteriores es que América ya había sido capaz de dar al mundo a grandes figuras, muchísimo antes, en plena época colonial. Y aquí tenemos un ejemplo, era el Inca Garcilaso. Pero como nosotros tratamos de ser equilibrados, no podemos olvidarnos tampoco de otro personaje para hacer justicia al género humano, que está formado por hombres y por mujeres. Por eso decimos, es un paréntesis, pero lo he dejado allí porque creo que es una forma de hacer justicia a que el género humano está formado por los hombres y las mujeres. Y digo, entonces, haciendo esta suerte de paréntesis, de analepsis, de retomar algo que ya había dejado. Digo, al mencionar al Inca Garcilaso La Vega como el primer gran escritor hispanoamericano en tiempos coloniales, anunciamos que había otra gran escritora tan genial y trascendente como el primer mestizo cusqueño. No queremos olvidar a Sor Juana Inés de la Cruz,
1648-1695, nacida en México y dotada desde niña de una extraordinaria inteligencia y de una inspiración insuperable para el cultivo de las letras humanas y divinas. Su vida no fue cómoda en esa sociedad colonial, machista y discriminadora que existió en todo el extenso virreinato de México. Y claro, también el Inca tuvo que irse, se fue a España. En cambio, Sor Juana no pudo irse, por su condición de mujer era más difícil. Se quedó en su país. Ella no tuvo vocación religiosa, pero por las dificultades para asegurar una supervivencia digna, se vio obligada a profesar la vida conventual, porque incluso sus padres la negaron. Y de ese modo pudo desarrollar sus geniales dotes de escritora en varios géneros literarios. También se relacionó con el virrey de la época y con la esposa de este. Su inteligencia, su capacidad para asesorar a las autoridades le permitieron gozar el apoyo de estos. No sufrió el exilio como muchos de nuestros escritores, pero sí fue víctima de conspiraciones y de intrigas por parte de algunos miembros de la Iglesia Católica de México. Espero que no hayan olvidado el incidente que ocurrió con Fray Servando Teresa de Mier. Su simple condición de mujer y la inmensidad de su talento le arrostraron diversas formas de discriminación. Pese a ello, nadie pudo dejar de reconocer su talento y por eso su producción escrita y de altísimo nivel literario se publicó en España gracias al auspicio del virrey y de su esposa ya mencionados. En su breve vida gozó de un reconocimiento unánime, tanto que se le llamó la 10ª musa, y su mérito literario se ve realzado porque escribió en una época en que predominó el barroco en la propia España. No es fácil expresarse con originalidad y complejidad sintáctica y léxica dentro de los códigos retóricos de esta corriente, cuyo principal representante fue Luis de Góngora y Argote, uno de los más ilustres poetas del siglo de oro. Supongo que ya ustedes han llevado esta literatura. La artificiosidad y culteranismo del barroco no fueron óbices para que Sor Juana escribiera versos maravillosos en los que critica la conducta inmoral de los hombres en relación con las mujeres. Ella denunció el machismo predominante que tanto le hizo sufrir a ella como a miles de mujeres dependientes del patriarcalismo dominante, y que tampoco no se ha ido en pleno siglo XXI. Todavía seguimos con conductas machistas, con asesinatos de mujeres. Su obra está vigente desde entonces y se la considera como una de las abanderadas de los movimientos que luchan hasta hoy por el reconocimiento de la mujer. Ahí hay una nota. El Premio Nobel de Literatura Otoya Paz, su compatriota, le ha dedicado amplios y eruditos libros que están citados allí. Después de haber superado el breve lapso de olvido de la genial escritora Sor Juana Inés de la Cruz, retomamos nuestro discurso académico sobre los escritores de la primera generación literaria que entró en escena en esos años de transición que iban desde fines del siglo XVIII e inicio del siglo XIX. El grupo del que estamos hablando incluye como representantes más originales, como se verá enseguida, ¿no? Entonces hemos hablado de Andrés Bello, hemos mencionado sus dos principales poemas, pero su obra es inmensa, ¿no? Él, por ejemplo, escribió gramáticas sobre la lengua española. Él polemizó sobre cómo debíamos hablar el español. Ese es un grande, ¿no? Como les digo, si hubiera tiempo y hubiera fuentes, podíamos ampliar, pero en todo caso es un hombre extraordinario, ¿no?
que formó parte de esta generación. Y decimos generación simplemente como una forma de referirnos a todo este grupo de jóvenes que son la primera generación de escritores. Uno de ellos es justamente Andrés Bello, que como he dicho, es venezolano, pero la mayor parte de su etapa productiva la cumplió en Chile. Yo me pongo a pensar, me pongo a especular, caray, qué mala suerte que nuestros criollos de esa época no se hubieran traído, es un decir, Andrés Bello a este país, porque no saben todo lo bueno que hizo Andrés Bello con su sabiduría en todos los campos. Nada le era ajeno. Y Chile se benefició de esa sabiduría de un hombre que estuvo años con ellos, ¿no? En cambio nosotros, desconcertados criollos, no logramos articular una república democrática, no. Mantuvimos esa idea que en el Perú había una república para los criollos y otro para los indios. ¡Qué horror! ¡Qué horror!, ¿no? A propósito de ello, les comento que hace pocos días vimos una obra que se llama Guayaquil, que claro, habla ya de un suceso del pasado, que es el encuentro de Bolívar y San Martín en Guayaquil, ¿no? Es una obra muy bonita, está en una sala en Miraflores y la pueden ir a ver. Bueno, seguimos y trataremos ahora de otro autor, ¿no? Son autores de los cuales incluso no es fácil. Y en el caso de este autor del que vamos a hablar, pasa lo mismo que en el caso de Bello. Bello no fue un gran poeta, pero los surcos que abrió luego, ¿no? Sobre esos surcos cayeron las semillas de los que venían detrás, y por eso he mencionado varios casos, ¿no? Como esta Silva de la agricultura tórrida hizo posible que un autor como Neruda, por ejemplo, o como Ernesto Cardenal, o tantos otros, o como el propio Gutiérrez González, le cantaran a los diferentes elementos de la naturaleza, porque la naturaleza americana es extraordinaria, es maravillosa, ¿no? Pero la América del siglo XIX es muy grande, nuestro continente es inmenso, y solo América del Sur es grande, ¿no? Y lo curioso, lo digo como un dato que puede parecer una paradoja, pero nosotros que estamos situados en el Pacífico Central, estamos más comunicados, estamos más pendientes de los Estados Unidos, en la moda, en el cine, en la música, en el entretenimiento, en la publicidad, ¿no? Nos sentimos más gringos que los propios gringos. En cambio, nuestra relación con Argentina no es tan fuerte, ¿no? Será porque, claro, Argentina está un poco lejos también, y entonces, como dice, valga la digresión, como dice el gran escritor, el gran ensayista Eduardo Galeano, nosotros cometimos un gran error y estamos pagando las consecuencias incluso en estos días, ¿no? Ese gran error consiste en que los Estados Unidos, ¿no?, se formaron como eso, como Estados Unidos. Ahí está, la palabra lo dice. Y son hoy la potencia mundial. No hay país más poderoso que Estados Unidos, ni la China, ¿no? La China es un competidor. Pero es que ellos tuvieron la idea de la unidad, de estar unidos, esos estados, que han ido aumentando, ya son como más de 50 estados. Y por eso se llaman Estados Unidos de América.
Y por eso se considera una gran potencia que le echaron el ojo inmediatamente a América Central y América del Sur. Y entonces, como ellos querían crecer y dominar el mundo, en cierto momento, por ejemplo, promovieron una guerra entre Panamá y Colombia, y gracias a esa guerra, Panamá se separó de Colombia, porque Panamá era parte de Colombia, y entonces ya liberada Panamá, pudo contratar la construcción del canal de Panamá, ¿no? Que hasta no hace tantos años era de propiedad de los Estados Unidos. Ahora ya creo que pasó, ¿no? Y así por el estilo. En cambio, para terminar esta suerte de comentario, ¿qué pasó con nosotros una vez liberados de España? Nos peleamos unos contra otros. Nos peleamos entre sí, ¿no? No supimos unirnos, no supimos formar una América o los Estados Unidos de América del Sur. Entonces hubiéramos sido una gran potencia en este momento, incluso Brasil, o sin Brasil, porque en Brasil, digamos, se hablaba el portugués, pero los demás países, ¿por qué no haber estado juntos? Por decisión de los poderosos, de los caudillos, de los hombres que no tuvieron una visión histórica. Y nuestros criollos, nuestros hombres de los primeros años de construcción de este país, de 1821-24 en adelante, no acertaron nada, solo formaron una sociedad de privilegios y de discriminaciones. Eso es lo que el Perú, lamentablemente, da pena decirlo, pero eso es. Y ahora con la crisis de la pandemia también lo estamos viviendo, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a leer unas, no mucho tampoco, pero sí es importante, este autor es importante. Quizá usted no lo haya mencionar, lo tienen ahí en su aula virtual. Me refiero a Bartolomé Hidalgo. Y cuando hablo de Bartolomé Hidalgo, y ahí están sus fechas en las que vivió, se dan cuenta, igual que todos, finales del siglo XVIII, primeras décadas del siglo XIX. Él pertenece a otra zona, porque en este curso viajamos por avión. Hemos estado hablando de Bello, hemos estado hablando de Caracas, de Chile, pero ahora con el avión estamos en la zona rioplatense. Y decimos lo siguiente, ¿no? Que como una afirmación, que él no es importante por sí mismo, pero quizás sea más importante por lo que trajo consigo, ¿no? Particularmente para la literatura argentina. Y leo entonces la información pertinente, pero ya saben ustedes que ustedes pueden profundizar, tienen bibliografía, pueden especializarse, pero vamos ahora, ¿qué es lo que hemos dicho? Por razones cronológicas, Bartolomé Hidalgo es también miembro de la generación libertadora y por tanto contemporáneo de los autores antes mencionados. Es contemporáneo de Bello, aunque de vida más breve. Su aporte a la plasmación original de nuestras expresiones literarias hispanoamericanas no es menor. Sus textos, publicados en los mismos años en que comenzaba la vida independiente de nuestros países. Recuérdense que Argentina fue el primero en liberarse en 1810, son muy originales, porque si bien Hidalgo era deudor de la tradición neoclásica, él también estaba influido por el neoclasicismo de procedencia europea, él tomó distancia de este modelo canónico y supo vincularse a las expresiones cantadas y bailadas de su entorno
popular rioplatense y las elevó en cuanto a calidad y trascendencia. Y ese trabajo de recreación no solo resultó acertado, sino que se constituyó en el antecedente de la denominada literatura gauchesca, ¿no? Él es como el Homero de esa literatura gauchesca que en Argentina, bueno, y que para terminar este párrafo decimos, se constituyó en el antecedente de la denominada literatura gauchesca, que tomando en cuenta como punto de partida la obra de Hidalgo, floreció durante varios años del romanticismo y se le considera como un aporte literario que décadas después, que épocas antes prefiguró el nacimiento de ese gran poema hispanoamericano que es el Martín Fierro, al cual nos referiremos más adelante, cuyo autor es José Hernández, y esta obra clásica de nuestras letras inspiró al famoso escritor porteño Jorge Luis Borges, quien reconoció el valor fundador y germinador de los textos de Hidalgo, ¿no? Entonces Hidalgo es importante porque él deja de lado el neoclasicismo, no escribe odas, no escribe silvas, sino que él se acerca a la oralidad, se acerca a la cultura popular rioplatense, es decir, de Argentina y Uruguay. Y en ese contexto, como hemos indicado, en ese contexto existían ciertas expresiones literarias, orales, ¿no? Y que la gente del pueblo gustaba de escuchar, gustaba de decir. Y había dos géneros en especial que se llamaban los cielitos y los diálogos, ¿no? Los cielitos y los diálogos. Como decir acá, pues las décimas de Nicomedes de Santa Cruz o el vals criollo, ¿no? Expresiones netamente populares. Él tomó esas formas e incluso las empleó para hacer crítica a la España que aún no terminaba de irse, y también participó, ¿no? Seguimos entonces. En la literatura rioplatense regional existían dos formas literarias que pertenecían a la cultura popular y original. Se llamaban cielitos y diálogos, y se utilizaban para crear textos artísticos que podían luego servir en la ejecución de bailes que los lugareños compartían con motivo de sus fiestas. Hidalgo las adoptó como modelos para componer sus propios cielos y diálogos, pero los contenidos y tono que les agregó no solo se referían a asuntos cotidianos, locales, familiares, sino que los utilizó para expresar sus puntos de vista acerca de temas más trascendentes y de mayor contenido social, tal como se comprueba al leerlos y evaluarlos. El crítico Ángel Rama esclareció este aspecto, ¿no? Especialmente en sus diálogos, que es lo que nos interesa más, este escritor aportó la técnica del diálogo, tal como el nombre lo sugiere, para componer textos polémicos y alusivos a la campaña militar llevada a cabo por los patriotas, como también creaciones en las cuales dos paisanos conversaban y criticaban los resultados insignificantes que había traído consigo la independencia americana, en especial para los sectores de este naciente país. A fin de viabilizar el funcionamiento y el éxito de esta modalidad oral y escrita, que será utilizada después por los cultores de la literatura gauchesca, Hidalgo inventó dos personajes con nombres propios pero ficticios para asignarles roles diversos en el desarrollo de sus encuentros. A uno de ellos lo llamó Jacinto Chano,
que era capataz en una estancia cercana al lugar de la conversación, y el otro era el paisano gaucho Ramón Contreras, un hombre del pueblo que intercambiaba información con el citado capataz. Algunos de esos diálogos han sido recogidos en antologías y libros de historia de la literatura argentina y han sido evaluados por eminentes críticos de generaciones posteriores. Uno de esos famosos diálogos con los ya nombrados personajes se permite hacer una crítica al propio gobierno patriótico que había expulsado al régimen colonial y no llevaba adelante los cambios por los que habían luchado los pobladores de ese territorio que durante siglos fue parte del virreinato del Río de la Plata. Basta leer el título del texto para percibir el tono de crítica y el uso de una serie de expresiones propias del español que hablaban estos personajes imaginarios de principios del siglo XIX. Este diálogo, el título de este famoso diálogo es Relación que hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano, de todo lo que vio en las fiestas mayas de Buenos Aires en el año 1822, ¿no? Entonces eso es interesante, así como, aunque guardando las distancias, guardando las perspectivas, así como Cervantes creó el Quijote, pero le buscó un compañero, que era don Sancho. De igual manera, Bartolomé Hidalgo se valió también de la creación de estos dos personajes para hacerlos dialogar, porque eso es lo propio de estos diálogos, como su nombre lo sugiere, ¿no? Y en ese famoso diálogo, especialmente en ese diálogo llamado Relación que hace el gaucho Ramón Contreras a Jacinto Chano, de todo lo que vio en las fiestas, hay una crítica social en los diálogos, una crítica ya no a la colonia, porque ya la colonia se fue, pero de lo que se quejan estos gauchos es que este gobierno patriótico, este gobierno supuestamente ya independiente, no está tratando bien a la gente pobre, no está tratando bien especialmente a quienes lucharon en la independencia, como gauchos, ¿no? Como tropa, para expulsar a los tiránicos españoles. Entonces, es importante dentro de este recuento haber mencionado a este famoso escritor, cuyos textos ustedes podrán encontrar en algunas antologías principalmente, porque claro, son textos antiguos, ¿no? Pero lo importante en todo caso es ese aporte que él hace, que luego será retomado por otros escritores posteriores a él, y se creará ese ciclo denominado la literatura gauchesca, y cuya obra máxima es el Martín Fierro, primera gran obra de la literatura argentina en la época del Romanticismo. Pero los antecesores de este Martín Fierro, en el cual también se usa en muchos momentos la técnica del diálogo, es este ilustre y querido hispanoamericano del siglo XIX llamado Bartolomé Hidalgo, y a quien con estas palabras hemos rendido homenaje, ¿no? Y terminamos diciendo lo mismo. El hecho mismo de leer en voz alta y con la entonación adecuada produce un efecto placentero en quien lo hace. Además, uno se ve obligado a apropiarse de un conjunto amplio de palabras cuyos significados figuran en las ediciones confiables. De otro modo, la comprensión del contenido se hace difícil
porque estamos ante el modo de escribir el español de hace más de 200 años. Pero vale la pena intentar el esfuerzo, pues traerá satisfacción y enriquecerá el conocimiento léxico de nuestro idioma. Prometemos que en la próxima clase, no ha terminado todavía la clase, estamos en plena clase, pero prometemos que en la próxima clase leerles algunas estrofillas de este famoso diálogo, ¿no? Como un ejemplo para que ustedes se hagan una idea de cómo sonaba ese español de hace 200 años. Bueno, en nuestro viaje por el tiempo, ahora tomamos el jet y nos vamos a otro país. Porque recuerden que este es un curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX. Y bueno, ya hemos estado antes, acá en estas páginas, cuando hablamos de Fray Servando Teresa de Mier, que espero que sea un personaje que haya despertado alguna simpatía en ustedes. Ya estuvimos en México, de manera que estamos regresando. Estamos regresando para conocer de un autor, ¿no?, también importante para su tiempo, que está también vigente, ¿no?, y que tiene algunas características un poco diferentes a las de Bello, a las de Bartolomé Hidalgo, porque son diferentes, pues cada sociedad es diferente, pero gracias a este acercamiento, que aunque sea austero, ya ustedes se van dando cuenta de la diversidad de nuestro continente. ¿Quién es miembro de esta generación? ¿Qué mexicano es miembro de esta generación? Dicho sea de paso, hemos excluido de esta generación a Mariano Melgar, no porque él no sea miembro, él también es miembro de esa generación, pero como usted lleva un curso de peruano, seguramente ahí han tratado ampliamente de Mariano Melgar. También neoclásico, como sus contemporáneos, ¿no?, autor del Yaraví, autor interesantísimo, pero yo lo he dejado de lado, repito, por esta cuestión de que probablemente en el curso de peruano ya hayan abordado y mucho más. Bueno, vamos a detenernos unas páginas. Ustedes son lectores, ¿no?, estamos practicando acá la lectura, para que luego ya ustedes profundicen, pues esa es la idea. Yo no les estoy dando todo el conocimiento, les estoy dando el conocimiento, la puerta de entrada. Este autor en el cual nos vamos a detener menos de 2 páginas, ya verse luego les interesa el otro personaje, se llama, es que la vida de los escritores, salvo los famosos, no siempre es interesante, ¿no?, pero hay que valorar, y en el caso particular de este escritor sí hay que valorarlo. Se llama José Joaquín Fernández de Lizardi. ¿Ve? Tiene un nombre largo. José Joaquín Fernández de Lizardi. Pero todo el mundo, en la especialidad, en los estudios hispanoamericanos, lo conoce simplemente como Lizardi. O también se le conoce con un seudónimo. Su seudónimo es El Pensador Mexicano. Bueno, ¿qué decimos sobre este autor? Trasladémonos desde el sur del continente hasta México, país ubicado en el norte de nuestra América. Sigamos el discurso de una especialista para conocer más de cerca a otro integrante de la generación libertadora. Teóricamente, ¿no?, porque ellos ni se conocieron, vivían en países tan alejados unos de otros, pero me refiero a que sí vivían una misma época, cada uno en su sociedad. Según Lourdes Franco, una figura capital de la literatura mexicana en el periodo de transición entre el siglo XVIII y el XIX es José Joaquín Fernández de Lizardi.
Para entender a Fernández de Lizardi es indispensable pasar revista a la organización social de los últimos años del virreinato y primeros del México independiente. Y esto que dice esta autora sobre México vale para el Perú. La sociedad peruana es casi igual que esta sociedad que describe esta autora. Dice: el indígena puro seguía viviendo fuera de las ciudades, más o menos adaptado a la nueva civilización y determinando con su presencia sin él estar consciente de la fisonomía de su país. Igual que acá, hasta ahora, ¿no? Hay miles y quizás millones de indígenas que viven en nuestro país y es que como si no existieran. Incluso han mantenido sus modos ancestrales de vida. Quizá algo de la modernidad les habrá llegado. Sí, es muy posible que sí. La tecnología, por ejemplo, ¿no? Es probable que ya los celulares también estén por ahí. Bueno, la comunicación virtual, ¿no? Pero hay mucha gente. Nuestro país es un país indígena, lo querramos o no, o con un componente indígena al que se debió reivindicar en primer lugar en esa famosa independencia. Pero no, se hizo al revés. A los indígenas los dejamos para el último, para el colmo. Allá que ellos entiendan. Todos son indios, no vale. ¿Y quiénes se beneficiaron? Los criollos, pues, Lima. Cusco debió ser la capital de este país, o Jauja, pero no la horrorosa Lima, ¿no? Que está más horrorosa ahora. Bueno, ¿cómo era México? Dice que había estado el indígena puro, vivía fuera de las ciudades, ¿no? Como ocurre acá también, hay mucha gente indígena que vive en el campo. El mestizo se confundía hasta cierto punto con el criollo, aunque mantenía con este diferencias marcadas de orden económico, además de que el segundo es más culto, es decir, el criollo, y está mejor enterado de las ideas europeas. Es el criollo el que hace la independencia, no sin apoyarse desde luego en la sangre indígena. ¿No? Es decir, en las ciudades están los mestizos y los criollos, ¿no? Los mestizos son los que tienen una fuerte ascendencia indígena y los criollos probablemente sean descendientes de españoles, pero que ya son ahora parte de México, ¿no? Entre la raza mestiza se dan los tipos que Lizardi plasma en sus diálogos y muy especialmente, ojo, en el Periquillo Sarmiento, así, viene de sarna, obra que ha sido considerada como la primera novela picaresca nacida en América. Por eso el dato es importante. Este señor se llamaba Pedro Sarmiento. Era un personaje popular. Quizá le dio la sarna y por eso su nombre de Pedro Sarmiento cambió. Y el autor, Lizardi, escribió una novela llamada El Periquillo Sarmiento, que se publica en 1816, pues se publica por partes, porque en esa época, recuerden ustedes, no existían editoriales, sino que se publica en los periódicos. Vamos a ver qué importancia tiene el periodismo para este autor, pero en todo caso, ahí está, digamos, su importancia, porque creo que ya después se ha descubierto que hay novelas que quizás sean anteriores a esta, pero esta sí, en todo caso, está entre las primeras. La novela. La novela en los tiempos coloniales estaba incluso prohibida de venir, ¿no? Como ustedes saben. Pero sigamos, dice, pero antes que novelista, Fernández de Lizardi fue sobre todo un periodista, no se olviden de eso. Un hombre de letras comprometido con sus ideas, a pesar de que muchas veces utilizaba su ingenio y su hábil manejo del lenguaje para escabullirse tanto de la censura civil como de la
eclesiástica. Era un periodista, era así como de decir, una especie de discípulo de Fray Servando Teresa de Mier. Le gustaba criticar, burlarse de todo ese ambiente, de la gente de la iglesia. Y entonces siempre estaba detrás de la censura, porque en esa época para publicar un periódico había que pedir permiso. Y si ese periodista se salía de ciertos límites, inmediatamente le caía la ley, ¿no? Se dice también que fue juez interino en una jurisdicción de Acapulco y teniente de justicia en Taxo. En un México pobre y en crisis, una de las formas más exitosas de publicación fue el folleto, por su brevedad y fácil publicación. Todos ustedes, gente ilustrada, gente culta, como ustedes, saben la diferencia que hay entre un folleto y un libro, ¿no? Y entonces esa forma era, digamos, la forma que se utilizaba en esa época. Y a él se le ocurrió eso, ¿no? Dice, en un México pobre y en crisis, una de las formas más exitosas de publicación fue el folleto, por su brevedad y fácil publicación. Es curioso para nosotros en las postrimerías del siglo XX, en realidad ya estamos en el XXI, ¿no? Porque este texto, aunque este texto tiene como fecha de edición 2010, o sea, ya el siglo XXI, ¿no? Es curioso para nosotros en las postrimerías el enterarnos de que causó gran revuelo el decreto ley que prohibía que se voceara el contenido de los periódicos y folletos en las calles. Eso es algo que ustedes ya no han visto, por ejemplo, yo sí he visto, ¿no? En esta Lima horrorosa, donde vivo, hace muchas décadas, los canillitas, ¿no? El Comercio, la prensa, el Expreso, el Correo. Había gente que voceaba su producto, ¿no? Entonces, causó gran revuelo el decreto de ley que prohibía que se voceara el contenido de los periódicos y folletos en las calles. Para tal enojo había, sin embargo, una razón muy poderosa. La mayoría de la gente era analfabeta. En esas circunstancias, el mejor medio de difusión era el voceo. Además, propiciaba una mejor venta, ¿no? Entonces, claro, la gente escuchaba y compraba el periódico. Fernández de Lizardi empieza a publicar folletos en 1811. Entre 1812 y 1827 publica 9 periódicos. Miren qué exagerado este señor, no hay nada que era discípulo de Fray Servando Teresa de Mier, que no alcanzaron una vida larga. El primero de ellos, el primer periódico, fue el más importante, no solo por ser el que más duró, sino fue el que proporcionó con su título a don José Joaquín el seudónimo que habría de llevar de ahí en adelante. El Pensador mexicano era su equivalente, ¿no? Lizardi era el Pensador mexicano. Este periódico, El Pensador mexicano, vio la luz el 9 de octubre de 1812 y terminó en diciembre de 1814, apenas 2 años, ¿no? Los propósitos que perseguía Fernández de Lizardi con este periódico eran exaltar la libertad de prensa y ponderar a la Constitución.
en sus páginas ejerce una dura crítica en contra de ciertos males crónicos en el país, tales como las trabas a la producción agraria, los impuestos excesivos, la exclusión de los nativos de ciertos empleos que solo eran para peninsulares y criollos, causas todas que condujeron a la insurrección que culminó con la independencia. En el número 9 del Pensador Mexicano publica Fernández Lizardi un artículo en el que solicita al virrey en turno, Venegas, que derogue un bando en el que permitía a los militares intervenir en los juicios que se seguían a los sacerdotes revolucionarios. Para Lizardi, el clero es el que debía juzgar al clero y no el ejército. El virrey no solo no derogó, sino que además suspendió la libertad de prensa y encarceló a Lizardi 7 veces preso. Tiempo muy suficiente, dice él mismo, para arruinarme como arruiné a mi familia. Tanto en sus periódicos como sus diálogos, sus poesías, sus novelas, Lizardi tiene un propósito central: la educación. Ilustrar a México es una manera de hacerlo libre. El Periquillo Sarmiento es sin duda en la actualidad la obra más difundida del pensador, aunque como novelista Lizardi nunca alcanzó la fuerza del ensayista. El mérito de sus novelas está en el rescate costumbrista que efectúa en ellas, tanto por los cuadros de costumbres en sí, como por el uso del lenguaje popular de sus personajes. Lizardi concibe su tarea de escritor como una responsabilidad civil. Por eso es que grandes parrafadas de sus novelas tienen un tono dogmático y sentencioso que nos aleja muchas veces del hilo narrativo. El pensador coincide con un contemporáneo suyo, Andrés Bello, en la necesidad de una educación gratuita y obligatoria para elevar al pueblo y con él al país entero. El Periquillo Sarmiento es la historia de un hombre, Pedro Sarmiento, gran pillo en su juventud, que ya viejo y enfermo, redacta sus memorias para dejarlas a sus hijos como testamento a fin de que entiendan que el vicio y la falta de conocimientos no lleva más que de desventura de ventura. El origen de esta novela está en la obra Gil Blas de Santillana del francés Alain René Lesage. Además de su famosa novela, publicó otras novelas, ¿no? En todo caso, es la técnica la que quiero rescatar, estamos ya por terminar, ¿no? Publica con esta técnica de un señor ya mayor, ya viejo, que escribe sus memorias a sus hijos, ¿no? Bajo esa forma se publica el Periquillo Sarmiento. Bueno, hasta ahí hemos llegado. Vamos a ver si pasamos lista rápidamente. Díaz Bonilla, Guevara Marín, Juárez Antón, Luna Montoya, Profesor, ¿me escuchan? Presente, Díaz Bonilla. Medina Llanos. Presente, profesor. Así se contesta, con ese tono de voz. Presente, profesor. Minaya Galarza, gracias, señor Medina. Minaya Rodríguez Vázquez, Ventura Chira, Villena, Villanueva Colchado. Presente. Bien, Villanueva Colchado presente. Entonces, con esto hemos terminado la clase de hoy. Profesor, disculpe, falto yo. ¿Quién es usted? Ortega Maki, me añadí recién la semana pasada.
¿Cómo se apellida, discúlpeme? Ortega Malqui. Ortega Malqui. Ortega Malqui, ¿no? Ortega Malqui. Sí, me añadió la semana pasada. Ya, esta creo que es su segunda Semana. asistencia, Su ¿no? segunda semana. Asiste toda la semana. O tercera, ya, ahora vamos a chequear. Sí, pero gracias, si no la llamé, ya aquí anoté su asistencia. Y bueno, entonces estamos así en una etapa de información, que no es una tarea fácil, sobre todo tratándose de una literatura de hace 2 siglos, pero sí, por favor, quisiera que le tomen importancia, porque ustedes son especialistas, ¿no? Es decir, ustedes quieran o no, en algún momento van a recalar en algunos de estos autores y ahí verán, pues ahí tienen los materiales que les hemos preparado pensando en ustedes, especialmente, ¿ya? Bueno, ahí nos quedamos. Ahora sí, muy buenas tardes, hasta el próximo jueves.